La semana pasada se conoció la noticia de que fue derribado el monumento conocido como las Piedras Guías de Georgia, ubicadas en el condado de Elbert, en dicho estado norteamericano. Mucho se ha hablado de este misterioso enclave de rocas talladas en varios idiomas, que remite vagamente a los históricos monolitos celtas de Stonehenge en Salisbury, Inglaterra. Pero en este caso hablamos de algo con un significado mucho más pertinente para la política contemporánea, puesto que el gran elemento distintivo de las Georgia Guidestones es su mandato inicial, el encabezado de sus extrañas escrituras: mantener la humanidad debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Como en esta casa nos caracterizamos por hacer periodismo de investigación riguroso que ofrezca a nuestros espectadores contenido diferente al que pueden encontrar en otros medios, nos tomamos unos días extra para investigar a fondo los dos mayores interrogantes que rodean al evento. Primero, la identidad del misterioso sujeto que, utilizando un seudónimo, Christian R. Martin, mandó a construirlas a finales de la década del 70. Y segundo, las pistas de quiénes fueron los autores de su demolición, actualmente prófugos de la justicia estatal y federal, que, como no podía ser de otra forma, ha catalogado el hecho como un acto de orismo doméstico de primera magnitud. Así que te invito a quedarte hasta el último momento para descubrir lo que nadie ha dicho hasta ahora sobre las piedras de Georgia. Pero antes, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Comenzamos. Emplazados a la salida del pequeño pueblo de Elberton, de apenas 5.000 habitantes, en el punto geográfico más alto del estado de Georgia, yacían estas 6 losas de granito de más de 6 metros de altura y un peso superior a las 100 toneladas. Lejos de detentar elegancia o solemnidad, estas lápidas gigantes, nunca mejor dicho, cumplían la función de dejar grabada en piedra una serie de perturbadores mensajes que pueden considerar los auténticos 10 mandamientos de la nueva religión de Estado global, es decir, la progresía. Las piedras rezaban las siguientes premisas, plasmadas literalmente en inglés, español, hebreo, chino, ruso, árabe, hindi y suajili. Número 1. Mantener a la humanidad debajo de los 500 millones de individuos, en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Léase, control demográfico malthusiano. 2. Guiar sabiamente la reproducción, mejorando la idoneidad y la diversidad. Léase, eugenesia transhumanista. 3. Unir a la humanidad con una nueva lengua viva. Léase, un proyecto de idioma único mundial para garantizar una cultura única mundial y una vigilancia perfecta. Por ejemplo, el esperanto, idioma de probeta que se puso de moda en los círculos ateos de Europa a principios del siglo XX, y cuyo primer hablante nativo fue un tal György Schwartz, un niño húngaro que luego sería universalmente conocido como George Soros. ¿Les suena de algo? Bueno, de todas formas, otra interpretación de esta nueva lengua viva podría ser ni más ni menos que el Internet, que es el gran vector comunicacional revolucionario que surgió y se generalizó al poco de la inauguración de las piedras. Número 4. Guiar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Traducción, tecnocracia, despotismo ilustrado, cientificismo. 5. Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes y tribunales justos. 6. Dejar a todas las naciones gobernarse internamente, pero resolver sus disputas externas en una corte mundial. Léase, una ley suprema globalista. 7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. 8. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. Léase, socialismo. Pisotear los derechos individuales, las libertades de las personas en el nombre de la abstracción colectiva.
Noveno, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Décimo, no ser un cáncer sobre la tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Repite, segunda vez, dejar espacio para la naturaleza. La última frase 2 veces para que quede bien clara la consigna ecofascista. Porque no es ecologista, es ecofascista, puesto que postula que la humanidad es una amenaza para la naturaleza, cuando en efecto nuestra especie es la cúspide de la pirámide evolutiva, es decir, el fruto más preciado de la naturaleza. Somos la naturaleza. Pero para los arquitectos, para los ideólogos, para los diseñadores de este monumento tan peculiar, la gente sobra, y los árboles y los pajaritos valen más que los niños y los ancianos. Tengamos en cuenta que la inauguración, rodeada de sospechas y profundas inquietudes entre los vecinos de Elverston, ocurrió en el año 1979. Por entonces había 4.400 millones de personas en el mundo, casi 9 veces más que los que tendrían que existir acorde a lo que indican estas estatuas misántropas, y algo más de la mitad de los 8.000 millones que habemos actualmente. Por tanto, estamos ante una serie de directrices nítidamente genocidas. La suma es sencilla. Para lograr el perpetuo equilibrio, que auguró alguna mente desequilibrada, habría que eliminar a 3.900 millones de seres humanos en aquel entonces, o 7.500 millones ahora. Estamos hablando del más controvertido monumento de los Estados Unidos, sin duda alguna, y probablemente uno de los más polémicos de la Edad Moderna. Pero volviendo a las piedras guía, no solo convocaban a miles de visitantes año tras año, sino que estos visitantes eran lógicamente uno más raro que el otro. Un aquelarre de brujas feministas de Atlanta las convirtió en su santuario pagano, donde practicaban sus ritos de iniciación. También se convirtió en la sede espiritual de varios miembros de la famosa Iglesia de la Eutanasia, una secta caníbal que promueve el suicidio masivo, fundada por la sacerdotisa trans Chris Corda, que se jacta de liderar la única religión abiertamente antihumana del planeta, bajo el lema Save the Planet, Kill Yourself. Pero bueno, como si faltara algo, las piedras concentraban recitales de black metal y rituales de sacrificios satánicos de cabritos, y habitualmente aparecían bañadas en sangre, lo que alimentó los rumores de que también se ejecutaban personas. Susan Johnson, que durante 15 años fue la vecina más cercana, nos escribió que tuvo que mudarse porque la tasa de delitos alrededor suyo se multiplicó exponencialmente. Según ella, las autoridades hacían la vista gorda y convirtieron ese tranquilo vecindario de los suburbios en una zona liberada. Tierra de nadie. Como si la policía local o sus jefes políticos desearan espantar deliberadamente a los pobladores. Cabe destacar que antes del ataque del pasado 6 de julio, en varias ocasiones las placas fueron vandalizadas. Al fin y al cabo, muchos ciudadanos las consideran una amenaza mafiosa de la élite mundial. Pero a partir de esta semana ya ningún visitante de Elverton podrá dejar su huella en las Gayston. Aquel miércoles, una banda de individuos desconocidos se acercó a la zona, instaló artefactos explosivos y al activarlos provocaron la caída parcial de las torres, que por razones de seguridad fueron finalmente detonadas por el gobierno local al día siguiente, el jueves. La Oficina de Investigación de Georgia publicó las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento de la explosión y la posterior huida de los responsables. Algunos haters de La Roca, como la diputada republicana Candice Taylor, amanecieron declarando que fue Dios quien las derribó con un rayo justiciero. Pero aunque Dios no hizo acto de presencia en el video, sí lo hace un coche sedán gris sin chapa identificatoria, que se aleja poco a poco mientras las losas caen desparramadas en el suelo. La noticia de la destrucción de las piedras de Georgia fue celebrada por millones de usuarios de las redes sociales, pero todo lo contrario por parte del reluciente alcalde de la ciudad de Elverton, Daniel Graves, electo en el mes de enero, que sostuvo que se encuentra desconsolado, que la comunidad ha perdido su principal atractivo turístico y que posiblemente la culpa sea de los teóricos de la conspiración. El caso, señores, es que fueron 43 años de misterio
que hoy llegan a su fin. Atentos. Antes de llamarse The Guystone Road, la carretera Lee desembocaba en un gran descampado al límite del distrito de Elbert, 11 kilómetros a la izquierda del centro de la ciudad y 145 al este de Atlanta, la capital del estado de Georgia. Las leyendas urbanas sostienen que en ese terreno yacen los restos de los desertores del ejército confederado de Tennessee durante la Guerra Civil, una fosa común de soldados enterrados sin honores, tras ser fusilados por orden del general Joseph Johnston por haberse escapado de la batalla de Kennesaw en 1864. Sutil ironía, no les habrían asignado ninguna lápida, pese a tratarse del corazón de las canteras del sur de la Unión. Elberton era y es conocida como la capital mundial del granito. 115 años más tarde aparecieron las 5 piedras de pie, una en el centro y 4 a su alrededor, sosteniendo a su vez una losa angular que cubre su parte superior. Debajo, otra tablilla de piedra adicional colocada en el suelo, resumiendo brevemente el rol de sus fundadores y su escueta historia oficial. La analogía del Stonehenge de América no es menor. No olvidemos que el original, el escocés, se erigió para realizar salvajes sacrificios humanos en favor de los dioses paganos de los celtas escoceses. Pero en el caso que nos ocupa, el americano, el de Georgia, todo comenzó en el verano de 1979, cuando un hombre con el seudónimo de Robert C. Christian ingresó a las oficinas de la Elberton Granite Finishing Company. Parco y enigmático, dijo representar a un pequeño grupo de estadounidenses leales, comprometidos con la ejecución del proyecto. A continuación expuso un plano minucioso, detallando que las piedras guía debían funcionar como brújula, calendario y reloj, y tenían que ser capaces de resistir eventos verdaderamente catastróficos. Joe Fennelly, el presidente de Elberton Granite, jura haber sentido una mezcla de miedo y repulsión. Convencido de que el tal Christian estaba loco, intentó disuadirlo con un presupuesto escandaloso, 10 veces más elevado que el trabajo más caro que había vendido hasta entonces, alegando que la obra requería herramientas y consultores de todo tipo. Según Fennelly, se trataba de una idea colosal y faraónica, algo inaudito para aquel remoto paraje de las llanuras del sur. Para sorpresa de Fennelly, Christian aceptó el precio, por más que era exorbitante. Joe Fennelly era un típico caballero sureño de los cuentos de Faulkner, enérgico bautista entre cordial y campechano, hombre de familia. Llevaba un pequeño evangelio en el bolsillo de sus sacos y al finalizar cada obra se quitaba el sombrero y oraba agradeciéndole a Dios. Pese al monto en cuestión, que realmente lo enriquecería, Fennelly sentía un rechazo instintivo hacia el personaje foráneo, y aunque no era un hombre de mundo, intuía que se trataba de un idólatra con malas intenciones. Por esta razón le pidió tiempo para pensarlo. Esa misma noche, mientras en casa de Fennelly su numerosa familia cenaba brema y pastel de manzana, su pequeña nieta Eliane desapareció. Aterrados la buscaron durante largas horas. Dieron aviso a la policía y los vecinos de este pequeñito poblado georgiano organizaron escuadrones de búsqueda. Por la mañana, el grupo comandado por el cartero local la halló en el descampado de la Discordia, al final de la carretera. La pequeña de 4 años estaba paralizada de miedo y aunque no tenía ningún rasguño, fue incapaz de dar explicaciones. Llevaba en su bolsillo una nota con un mensaje amenazante, escrito con sangre animal: "Do it". Hazlo. Fennelly no volvería a verle el rostro al misterioso Robert Christian. Aquella tarde arribaron a su local un grupo de 3 emisarios, que trasladaron que sus jefes llevaban 20 años trabajando en el proyecto y no tolerarían un no como respuesta. Le proporcionaron una maqueta de madera acompañada de 10 páginas de especificaciones técnicas. Acorde a lo indicado, Fennelly tuvo que llamar a un astrónomo para que colabore con la construcción. Llegó a decirle a su esposa que sus vísceras se revolvían cada vez que se acercaba al terreno, que inexplicablemente, por una u otra razón,
siempre era una experiencia infernal. Se sentía presionado, trabajando a disgusto. De hecho, él y su oficial arenero, Charlie Clamp, solían escuchar voces extrañas y música inexplicable cuando se quedaban solos. Fenley llegó a temer perder la cordura con la realización de este proyecto. Según los representantes de Martin, el lote fue comprado a un granjero local. No obstante, los vecinos insistieron que esa tierra nunca había sido ocupada por nadie. La escritura había desaparecido en un incendio del registro catastral a principios de siglo, y Fenley, que observó esto con esperanza, creyendo que se iba a terminar cancelando la obra, terminó sorprendiéndose al confirmar que pese al faltante una enorme irregularidad, esta gente extraña, estos forasteros, obtuvieron los permisos y las habilitaciones de todos los niveles de gobierno en forma inmediata. La primera inauguración estaba prevista para noviembre del 79, pero uno de los obreros apareció muerto por un coma etílico al pie de la primera piedra que colocaron. Por lo tanto, la celebración se pospuso y tuvo lugar el 22 de marzo de 1980. Las 2 hectáreas fueron parquizadas cuidadosamente, y sobre el verde césped cientos de invitados atestiguaron el descubrimiento del velo, un telón rojo gigantesco que trajeron el día anterior en un camión con remolque marca Ford. Las cartas que los convocaron fueron firmadas, al igual que la placa informativa, por un pequeño grupo de americanos que buscan la edad de la razón. Pero eso no es todo. Ningún miembro de este selecto grupo estuvo presente en la fiesta de inauguración. Y lo más curioso, ni siquiera su líder. Christian asignó el cumplimiento del acuerdo en el banquero Wyatt Martin del Granite City Bank, que fue debidamente instruido para que las transacciones sean irrastreables, y fue obligado a afirmar que jamás revelaría la identidad real de su cliente so pena de cárcel, y tuvo que comprometerse a destruir todos los documentos pertinentes inmediatamente después de la inauguración. Después de lo cual Robert Christian abandonó la ciudad y nunca más volvieron a verlo. Según testigos, su último movimiento antes de partir fue dejar una nota que explicaba la colocación astrológica de las piedras. Las 4 losas principales de granito estaban alineadas con los polos celestes, mientras que la piedra central tenía un orificio a la altura del ojo, orientado con la estrella polar, y una hendidura alineada con los solsticios y equinoccios del sol. En cuanto a la piedra de remate, con su propia hendidura, debía actuar como calendario, revelando la fecha al mediodía de cada día cuando el sol la atravesara. Aquel día de la inauguración, los curiosos habitantes de Elbert pudieron leer los 10 tétricos mandamientos laicos en 8 idiomas, coronados por una declaración final expresada en jeroglíficos egipcios, griego clásico, sánscrito y cuneiforme babilónico. Para el mantenimiento del monumento, Wyatt Martin recibió giros postales de frecuencia anual, cada uno de ellos enviados a nombre de distintos remitentes y desde ciudades lejanas. El último, por un importe 50 veces superior a lo normal, fue recibido en agosto del año 2001, y desde entonces no hubo ningún otro pago. Pero la historia no terminaría ahí. En 1986, 6 años después de la inauguración, un misterioso libro salió a la venta, bajo la firma de Robert Christian, presumiblemente el mismo que encargó la construcción de las piedras guía. Los primeros destinatarios del escrito fueron distintos políticos de todo el planeta. Los de mayor jerarquía, George W. Walker Bush, vicepresidente de Reagan y futuro presidente de Estados Unidos, Margaret Thatcher, primer ministro británica, y su homólogo francés, el socialista Mitterrand, el español Felipe González y el japonés Yasuhiro Nakasone. Pero también recibirían su copia dedicada el gobernador de Arkansas y futuro mandatario Bill Clinton, el de California George Deukmejian, el secretario general de la ONU de aquel entonces Javier Pérez de Cuéllar y el eterno director del Foro Económico Mundial Klaus Schwab. La primera página del libro se dirige a los ciudadanos de mente abierta, con una serie de ensayos sobre el entre comillas sentido común, para encontrar los caminos hacia la paz y la armonía ecológica.
Afirma que las piedras fueron erigidas para transportar ciertas ideas a través del tiempo, y estas ideas no eran otras que la necesidad de controlar la reproducción humana. El libro postula que la fecundidad no debe ser un asunto privado entre dos personas, sino una cuestión de Estado políticamente regulada, siendo el aborto, voluntario u obligatorio, la herramienta más benévola para prevenir los males de la superpoblación. Tanto la expresión de the common sense, el sentido común, como the age of the reason, la edad de la razón, fueron robadas al magnífico pensador y revolucionario inglés Thomas Paine, un imprentero liberal de origen cuáquero que popularizó con sus libros, los ensayos más leídos del siglo XVIII, las ideas de independencia nacional, libertad individual, equidad jurídica, abolición de la esclavitud y libre comercio. Paine fue uno de los grandes héroes de la historia, el padre de las Américas, y no solo demostró su extraordinaria valentía arriesgando el cuello, luchando contra el Imperio Británico siendo inglés para independizar a los Estados Unidos, sino que también hizo lo suyo en la Revolución Francesa, primero contra la monarquía absolutista borbona, luego contra la dictadura republicana jacobina. Estuvo a punto de ser asesinado y lo salvó su gran amigo William Godwin, padre del anarquismo, y también de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, una de las primeras críticas del cientificismo progresista. El punto, señores, es que como devoto lector de Paine no puedo permitir que estos señores usurpen su obra. Paine jamás hubiera estado de acuerdo con ninguno de los postulados genocidas y delirantes de las piedras de Georgia. Y si no me creen, permítanme leerle alguna de sus frases más notorias. En aquellas asociaciones prosaicas que forman los hombres con el fin de comerciar, afloran los verdaderos principios sociales. Vemos cuán naturalmente se unen las distintas partes y esto demuestra, por comparación, que los gobiernos, lejos de ser la causa del orden, son a menudo la destrucción de este. Podemos razonar sobre realidades, pero nunca sobre posibilidades. La fuerza del despotismo recae enteramente en el temor de sus víctimas. El que no se atreve a ofender no puede ser honesto. La mayor amenaza a nuestra libertad no viene de aquellos que abiertamente se oponen a nosotros, sino de aquellos que lo hacen en silencio junto a nosotros. Algunos autores han confundido la sociedad con el gobierno, dejando poca o ninguna distinción entre ellos, y no solo son diferentes, sino que tienen diferentes orígenes y diferentes objetivos. La sociedad es producto de nuestros deseos y el gobierno es producto de nuestras maldades. El hombre nunca será el enemigo del hombre, sino por medio de un falso sistema de autoridad. Un ejército de principios puede penetrar donde un ejército de soldados no puede hacerlo. Paine fue un acérrimo humanista, que además de todo era un hombre sensible con todos los oprimidos, conmovido por la pobreza de sus semejantes, que proclamó que su patria era el mundo entero y su religión hacer el bien, y lo llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias, sacrificándose a sí mismo por los más nobles ideales, los ideales anti-elite, los ideales de que la libertad es para todos y no para unos pocos. Así que no deja de parecerme una broma bizarra de pésimo gusto que estos caballeros usurpen las expresiones, los títulos de los libros de Thomas Paine para disfrazar un proyecto que es todo lo contrario. Es el proyecto de los esclavistas, es el proyecto de los nazis, es el proyecto de los comunistas, es el proyecto de los enemigos de la libertad, de los enemigos de la humanidad y de los enemigos de la razón en sentido estricto. Pero bueno, como dijo el gran Paine, es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla. Y presumo que estos caballeros, artífices de las piedras de Georgia, jamás la tuvieron. Acompáñenme un minuto más y lo descubrirá por sí mismo. Naturalmente han circulado todo tipo de teorías en torno a la verdadera identidad de los creadores de las piedras de Georgia. Algunos investigadores sentencian que Robert C. Christian es un homenaje al legendario fundador de la Orden Europea de los Rosacruces, surgida en los albores del siglo XIV, un hombre identificado por primera vez como Father
Christian RC y más tarde como Christian Rosenkrauss. El grupo de los Rosacruces se anunció al mundo a principios del siglo XVII con un par de manifiestos anónimos que crearon un gran revuelo en toda Europa, emulando a la fraternidad masónica y congregando a personas de lo más heterogéneas unidas por la pasión del conocimiento oculto. Otro de los rumores es que ese club de americanos en busca de la edad de la razón al que Christian coordinaba no era otra que la Sociedad de la Eugenesia, donde se destacaba como miembro William Gates Sr., maltusiano convencido, director de la red de clínicas abortistas Planned Parenthood y padre de nuestro querido amigo el fundador de Microsoft, Bill Gates, a quien por cierto recientemente le incendiaron uno de sus mercados de carne artificial en Holanda. Sumado a la renuncia de su esbirro inglés Boris Johnson y la del primer ministro italiano Mario Draghi, casado con una Rothschilds, la élite no está atravesando sus mejores días. En fin, la más sonada de las hipótesis hasta el momento era que el sospechoso señor Christian no es otro que Robert Ted Turner, magnate de los medios, fundador de la CNN y uno de los latifundistas más grandes de Norteamérica. Turner fue un ferviente militante de la reducción poblacional y masón grado 33. We've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, were too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. We're altering the climate and the world in so many different ways. And what we're doing is reducing the Earth's carrying capacity so that each year the natural world gets poorer and less able to support the increasing number of people. We have a finite world, but an infinite ability to increase our population. We've got to stabilize population on a voluntary basis. Everybody in the world's got to pledge to themselves that 1 or 2 children is it. Right. And we've got to do that because otherwise all the gains that we make in redoing our energy system are going to be erased by population. Pero lo más notable de esta tesis es la coincidencia cronológica. Las piedras guías se revelaron solo 3 meses antes de que Ted fundara su imperio de las noticias. De hecho, en Atlanta, donde aún la CNN tiene su sede central, la capital de Georgia, a menos de 200 kilómetros de las piedras guía. También hubo una coincidencia de frases. Christian declaró que las piedras guía fueron diseñadas para sobrevivir a cualquier cataclismo, y Turner, en el lanzamiento de la CNN, dijo que nunca iban a parar de emitir y reportarían incluso el fin del mundo, grabando un video de corte apocalíptico para reproducirlo justamente cuando llegue ese momento. Tal vez por eso, Turner fue director de la Nuclear Threat Initiative, la iniciativa sobre amenazas nucleares. En el año 2001 y junto con el ex senador demócrata Sam Nunn, fundaron esta organización privada para gestionar, supuestamente, el desarme, la eliminación de las armas de destrucción masiva. Desde entonces, Turner donó $50 millones al año, mientras la fundación se ocupa de presionar a los gobiernos para que tomen medidas de no proliferación. Se ve que el hombre estaba un poquito obsesionado con esto del apocalipsis. Pero bueno, hasta ahora nunca se había confirmado y seguía reinando la especulación. Por eso acudimos a la única persona que podía ayudarnos. Solo un hombre supo con exactitud quién fue realmente Robert Christian: Wyatt Martin, el banquero. Tras varios intentos, logramos comunicarnos con su casa de Greensboro, Georgia. Su hija nos informó que falleció el pasado 15 de diciembre de 2021. Tras una extensa conversación con un miembro de mi equipo, sostuvo que su relación se había enfriado por el creciente entusiasmo de Wyatt en la ingeniería social progresista. Nos habló de las cartas que acompañaron los giros postales para la manutención del movimiento, cuya última entrega data del 26 de agosto de 2001. Las misivas fueron quemadas por su padre antes de morir a la edad de 91 años, pero ella llegó a espiarlas asiduamente en su adolescencia. Más allá de las indicaciones de rigor sobre jardineros e impuestos, la línea constante de las misivas habría sido una suerte de
monólogo con Wyatt, persuadiéndolo del noble propósito de velar por la integridad del mensaje de las mismas. La señorita Martin asegura que su padre abandonó la religión, se peleó con sus amigos, entre ellos el señor Fanley, y terminó abandonando a su madre, o sea, su esposa, y al pueblo de Elverston, odiado por los lugareños por su ferviente convencimiento malthusiano. Llegó a decirle a su hija que se arrepentía de haberla traído al mundo. Nos comentó que en los años 80 su padre hablaba en la mesa familiar del informe Kissinger, que por entonces era un proyecto de extrema confidencialidad, que obraba únicamente en manos de 2 docenas de altos funcionarios gubernamentales. Nos referimos a aquel documento gubernamental de carácter secreto redactado en 1974, 6 años antes de la inauguración de las Georgia Guidestones, emitido por el todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger bajo el lema de National Security Study Memo 200, NSSM 200, también conocido como el reporte Kissinger, un extenso análisis de la situación demográfica mundial y soluciones acordes a los intereses de Estados Unidos. A Kissinger le preocupaba el crecimiento de la población en los países del tercer mundo y alegó que tal situación ponía en peligro el acceso a minerales y otras materias primas que el país del norte requería para su propia industria y que por lo tanto el crecimiento poblacional, especialmente en América Latina, constituía una amenaza para la seguridad económica y política del imperio. La solución que propuso fue un extenso control poblacional. A través del endeudamiento, forzar la rendición incondicional de los políticos latinoamericanos a las directrices que ya sabemos: ecofascismo, anticoncepción y principalmente aborto. Ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto, dice el informe. Cita: de hecho, el aborto, legal y ilegal, se ha convertido ahora en el método de control de fertilidad más difundido en el mundo. Como un humilde empleado bancario de Georgia estaba al tanto del contenido de este informe décadas antes de que sea desclasificado, su hija tiene su propia teoría. Jura haber visto la misma caligrafía, evidentemente femenina según ella, en los distintos manuscritos, pese a estar firmados por diferentes personas y remitidos de distintas localidades. Desde su punto de vista, las anécdotas de su padre, de los otros testigos que lo vieron y su experiencia personal como empleada del Estado en los 80s la llevaron a albergar la convicción de que el señor Robert Christian era Jack Earle, secretario personal de Eleanor Rosalind Schmidt, la esposa de Jimmy Carter. Jimmy Carter fue gobernador de Georgia entre 1971 y 1975, manteniendo un considerable poder en el estado hasta el día de hoy. Para más datos, Carter era presidente de Estados Unidos durante la construcción e inauguración del monumento, cargo desde el cual traicionó a sus votantes, a los que había asegurado que era un convencido opositor al aborto. Como presidente, Carter aumentó drásticamente las subvenciones federales a la Planned Parenthood, y aunque no fue lo suficiente para conformar a lobbies izquierdistas como ACLU, Carter también creó centros gubernamentales de planificación familiar. Se defendió diciendo que le tocaba garantizar el cumplimiento del fallo Roe vs. Wade, recientemente derogado, que era una orden de la Corte Suprema y excedía su poder discrecional como presidente. Pero detrás de él yacía su esposa, Rosalind Carter, que fue probablemente la primera dama más activa del país del norte junto a Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano. Rosalind era una fervorosa feminista. Nació en 1927, hija de un agricultor y una maestra comunista fanática que a su vez era miembro del círculo Planned Parenthood, admiradora de Margaret Sanger y a su vez, tomen nota, empleada postal, de donde Rosalind tomó varias mañas. Su abuelo W.S. Wise había sido un militante racista del Ku Klux Klan que emigró a Brasil huyendo de los llamados carpetbaggers, los burgueses y las autoridades norteñas que tomaron el control de Georgia tras la derrota confederada en la Guerra de Secesión. Rosalind creció en una familia redneck de izquierda, que combinaba un profundo rencor contra los afroamericanos con una nítida línea marxista que admiraba la revolución bolchevique y la ley del aborto de Lenin. Rosalind le puso a su primer hijo Jacobo en honor a los jacobinos de Robespierre, el primogénito de Jimmy Carter.
Carter. Recordemos que por la guillotina de Robespierre pasaron 300.000 inocentes y estuvo a punto de pasar también el mismísimo Thomas Paine. Sin embargo, Schmidt de Carter no es una persona particularmente culta ni congruente. Tras quedar huérfana de padre a los 13 años, se dedicó a criar a sus hermanos menores y ayudar a su madre en el negocio familiar, donde leyó, según sus propias memorias, Justicia Agraria, el libro donde Paine postula la creación de un único impuesto a los grandes terratenientes de las antiguas colonias, la mayoría de los cuales habían recibido sus tierras del gobierno inglés a fin de sufragar los gastos de la comunidad y mantener a los pobres y a los desahuciados. Por ironías del destino, Rosalind terminó casada con un latifundista, heredero de un imperio de fincas del maní, Jimmy Carter, alias el manicero. Pero sin embargo nunca claudicó en sus principios socialistas y eugenésicos. Como primera dama de Georgia en los 70s, impulsó amplios programas de educación sexual y cursos de género, tarea pionera que le valió un premio de la Fundación Ford. Y Rosalind también lanzó un ambicioso proyecto de atención a la salud mental, teñido por terribles controversias. Sus críticos lo señalaron como un sistema de psiquiatría represiva stalinista para perseguir políticos rivales a su marido y periodistas. A su vez, fue acusada de castrar contra su voluntad a distintos pacientes discapacitados. Convencida de su rol filantrópico, Rosalind Carter organizaba grandes fiestas en la mansión del gobernador, y entre sus invitados pasó por allí el joven senador demócrata Joe Biden, con quien trabó una fuerte amistad a partir de su punto de vista compartido contra la integración étnica en las escuelas. Ambos eran partidarios de abolir las reformas de Kennedy, eran demócratas conservadores, y volver a los buses segregados y a los guetos escolares para niños de color. Pese a que Biden traicionó a su marido Carter siendo ya presidente en un boicot oscuro a los tratados de pacificación nuclear con la Unión Soviética, los Salt Lake II, Rosalind mantuvo inclaudicable su amistad con Joe y se jacta de haber sido la responsable de quitarle sus ideas pro vida y persuadirlo a que se sume al bando de los verdes. Pero su lista de excéntricos invitados no termina allí. Siendo primera dama, Rosalind Carter el 6 de mayo de 1978 se tomó una fotografía con el asesino serial John Wayne Gacy, el payaso asesino. Sí, ese, responsable de la violación y asesinato de 33 hombres jóvenes entre 1972 y aquel mismo año 1978, en el cual visitó a Rosalind Carter y vaya uno a saber por qué se sacaron una foto sonriendo. Estamos hablando del caballero, si cabe decirle caballero a este psicópata criminal, que inspiró la famosa novela convertida en película It, el payaso asesino. Todo un servidor de la causa malthusiana. En fin, Rosalind Carter, como si faltara algo, era amiga personal de Turner y tomó como bandera propia el ecologismo radical. Naturalmente, Rosalind pudo haber estado entre los privilegiados en tener acceso al memorándum Kissinger, elaborado en el gobierno anterior al de su marido, el republicano gobierno de Gerald Ford, pero convertido por él, por Jimmy Carter, en una política de Estado bipartidista. Carter refrendó el informe Kissinger y le dio continuidad para los años sucesivos. No pudimos concertar la entrevista deseada con la señora Martin, porque nos pidió una suma de dinero que escapa a nuestras posibilidades. No obstante, consideramos que esta versión de los hechos merece ser contada, porque aunque también es imposible de corroborar a ciencia cierta, parece bastante más plausible que otras. Especialmente porque aquí hay un agregado final. Rosalind patrocinó desde el Centro Carter, que es como la Fundación Clinton, es la ONG que crearon con Jimmy después de su presidencia, patrocinó un álbum naturalista de Herbert Heinz Kersten, al igual que ella, racista, ecofascista y obsesionado con la demografía. Kersten es señalado por el documental Dark Clouds over Elberton como el verdadero Robert Christian. Kersten es Christian en bajo alemán, y este caballero, protegido por Rosalind Carter, era el propietario de la casa en Fort Dodge,
Iowa, donde se envió la última carta al banquero Wyatt Martin. En cuanto a los responsables de la voladura de las piedras de la discordia, recibimos un informe exhaustivo por parte de una fuente local que señala un grupo de activistas católicos. Los contactamos y en el transcurso de esta grabación recibimos un email de los mismos ofreciendo argumentos exculpatorios, una explicación que los exoneraría de responsabilidades que expusieron en la tarde de ayer a la policía de Georgia. Dada la importancia de la presunción de inocencia, me reservaré mis comentarios hasta profundizar la investigación. Así que, señores, déjenlo ustedes aquí mismo. ¿Qué piensan? ¿Quién creó las piedras de Georgia? ¿Habrá sido la señora Carter con Turner, la señora Turner y la Sociedad de la Eugenesia, o alguien más que no hemos barajado? Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.